la presentación. Bueno, entonces, no sé si pueden ver la presentación. Sí, ¿Sí? Ya. sí. Entonces, muchas gracias. Entonces, lo que hoy vamos a hablar particularmente es respecto a los mecanismos de transporte, ¿ya? Haciendo referencia a cómo la membrana deja pasar estas sustancias, ¿ya? Obviamente, según lo que conversábamos en la clase anterior, hay sustancias que pueden pasar fácilmente a través de la membrana plasmática, no necesitan ayuda, pero hay otras que sí. Y de hecho es tal la ayuda que hay algunos mecanismos en donde vamos a necesitar usar energía y otros mecanismos en los que no es necesario utilizar energía, que ocurren, ¿verdad?, por naturaleza. ¿Ya? Eso es lo que vamos hoy día a aprender. ¿Cuándo ocurre esa diferencia y por qué? ¿Ya? Entonces, vamos a recordar algunos conceptos que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Obviamente, eh, particularmente, vimos, ¿cierto?, que la membrana poseía algunas características y que éstas podían variar según la composición, ¿ya? O sea, si teníamos una mayor cantidad de colesterol, si teníamos una mayor cantidad de fosfolípidos, si teníamos una mayor cantidad, ¿cierto?, de proteínas, y vamos a tener diferencias, ¿cierto?, en su comportamiento, ¿ya? Y cualidades especiales, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas obviamente van a depender, ¿verdad?, de la necesidad, porque sabemos que todo nuestro cuerpo está formado por células, pero no todas las células están formando los mismos tejidos, ¿verdad? Nosotros tenemos células nerviosas, ¿verdad?, que están en nuestro sistema nervioso central, periférico, como las neuronas. Tenemos células epiteliales que podemos encontrar, por ejemplo, en la zona de la mucosa, en el estómago, ¿verdad?, en el intestino, y cada una, al tener diferentes funciones, va a tener comportamientos distintos, ¿verdad? Las células de nuestro estómago, por ejemplo, soportan un pH bastante alto. Recuerden que en nuestro estómago hay sustancias ácidas, ¿verdad? Pero las células, por ejemplo, de nuestra garganta o nuestro esófago no están hechas para eso. Por eso cuando, por ejemplo, hemos sufrido de alguna irritación estomacal, ¿cierto? Y nos ha dado reflujo, por ejemplo, cuando sube el ácido estomacal, el ácido, ¿cierto?, daña nuestras paredes del esófago. Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado, ¿verdad? Comimos cosas muy cálidas, nos sentimos mal, ¿verdad? Y nos pasa, ¿cierto?, que nos da el famoso reflujo, ¿verdad? Y sentimos como que nos quema, ¿cierto? Vomitamos, ¿cierto? Y sentimos que nos quema esta parte, y es porque esas células no están hechas para soportar el ácido del estómago. Pero el estómago, ¿verdad?, no le pasa nada siempre y cuando, ¿verdad?, no se encuentre dañado por otras consecuencias. Por lo tanto, si se fijan, las células son todo un mundo. Nosotros aquí la estamos viendo de manera general, pero sí, dependiendo de la función que cumplen, van a tener distintas cualidades. Ser más permeables, menos permeables, necesitar unas estructuras más que otras, y así, ¿verdad? Eso va a hacer la diferencia entre una y otra, y el por qué deja pasar unas sustancias y no otras, ¿ya? Entonces, ¿qué dijimos de importante la semana pasada? A ver si me deja cambiar la presentación. Ahí está. Primero, que la membrana celular, ¿cierto?, estaba contenida por proteínas, ¿cierto?, ya sea transmembrana, o sea, que cruzan la membrana plasmática, proteínas periféricas, que encontrábamos en solamente una de las caras, algunos glúcidos, colesterol y estos famosos fosfolípidos, que tenían dos partes, ¿cierto? Una hidrofílica y una hidrofóbica. Siempre la palabra fóbica indica, ¿cierto?, que no le gusta, ¿ya? En este caso, hidrofóbica hace referencia a que no le gusta el agua o no compatibiliza con el agua, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, el dato que el glucocálix, ¿cierto?, es la zona de protección de la membrana en la cara externa. ¿Qué más dijimos de importante la semana pasada? Que el modelo que hoy en día estudiamos, ¿verdad?, se llama modelo del mosaico fluido y fue propuesto por Singer y Nicholson en 1972, ¿ya? Algo que dijimos que a pesar que parecía muy antiguo,
dentro de lo que es el conocimiento de la ciencia, no lo es tanto, ¿ya? Se podría decir que es dentro de los conocimientos próximos, ¿ya? Em, recuerden que las ciencias parten desde el estudio filosófico, ¿ya? Estamos hablando de la época de Aristóteles, ¿cierto? En donde ellos comenzaron a pensar, ¿cierto? Imaginar de qué estaba hecho nuestro mundo. Obviamente, posterior a esto surge todo lo que es el análisis, ¿cierto?, de la composición de la materia, ¿ya? Entonces, mosaico fluido. Además, ¿cierto?, dijimos que tenía algunas características como que era una bicapa, ¿ya?, la cual separaba un medio químico del otro, el exterior con el interior de la célula, que presenta una cierta fluidez, lo cual implica que regula el paso de algunas sustancias y que tiene una permeabilidad selectiva, ¿ya? Esto nos dice, ¿cierto?, que regula qué deja ingresar o que deja salir, ¿ya? Por lo tanto, estas son una de las características que estuvimos conversando, ¿ya? Además, la bicapa es de manera asimétrica, en el sentido de que no toda está compuesta de la misma cantidad, ¿cierto? Es variable en estructura. Denme un segundito. Ahí sí. Por lo tanto, no tiene un patrón de elaboración, ¿ya? Es algo que se construye a medida que va creciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el transporte celular, cierto? Y cómo lo realiza, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Ya? Primero tenemos que comprender un concepto bastante importante, que es la gradiente de concentración, ¿ya? La gradiente de concentración hace referencia, ¿verdad?, a la cantidad de solutos o sustancias disueltas entre un medio u otro, ¿ya? ¿Qué son los solutos o las sustancias disueltas? Cualquier sustancia que quiera pasar, ¿ya? Podemos hablar desde azúcares, podemos hablar de dióxido de carbono, podemos hablar de minerales, ¿ya? A eso se le generaliza como soluto, alguna sustancia que quiera o entrar o salir de la célula, ¿ya? La concentración hace referencia a la cantidad que hay, ¿ya? Vamos a encontrar zonas con mayor cantidad y otras con menor cantidad. Por ejemplo, acá nos muestran un esquema, ¿verdad?, de una bicapa. Voy a buscar el lapicito. Ahí sí. Acá tenemos, ¿cierto?, una bicapa. No nos están mostrando proteínas, porque es obviamente un esquema explicatorio. Se fijan, aquí me muestran la porción externa, o lo que llamaríamos en ocasiones medio externo. Y, perdón, que quiero estornudar. Ay, ya. Y la porción interna, o lo que llamaríamos comúnmente como medio interno. Aquí llamamos como medio interno el interior de la célula, ¿ya? Entonces, la membrana celular, ¿cierto?, cumple la función de la barrera. Pregunta, estos circulitos, ¿cierto?, vienen siendo los solutos, ¿ya? Ese soluto dijimos que iba a ser cualquier sustancia que quisiera moverse, ¿ya?, que está disuelta en este caso, en la composición. Pregunta, ¿dónde hay más solutos? ¿En el medio exterior o en el medio interior? Sabe que parece que tengo malo el internet, pero no escuché la pregunta. Ah, ya. Porque no Voy a repetir. me separa de repente. Ya. Aquí obviamente está la membrana plasmática, voy a repetir. Acá tenemos los dos medios, ¿cierto? Y los puntitos azules implican el soluto, o sea, la sustancia que queramos mover o desplazar. La pregunta es, ¿dónde hay más soluto? ¿En el medio externo o en el medio interno? Medio externo. Medio interno. En el medio externo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si contamos los puntitos, ¿cierto? Aquí hay más y aquí hay menos. Pongámonos en el caso. Según la lógica, por ejemplo, si nosotros tenemos una habitación llena de gente, ¿ya? Y nosotros le abrimos la puerta, ¿qué creen que va a pasar? ¿La gente va a seguir entrando o va a salir? Según la naturaleza.
Va a entrar. Va a seguir entrando. ¿Va a seguir entrando? Va a salir. Va a salir. A ver, ante situaciones de COVID, yo quisiera salir a toda costa, ¿verdad? Yo no quisiera estar dentro de una sala llena de gente. Por lo tanto, la lógica, y de hecho nos pasa, ¿ya? Fuera de lo que está pasando del COVID, mucha gente, o sea, no sé si a todo el mundo, pero por ejemplo, cuando hay mucha gente, hay veces que nos sentimos como agobiados, ¿cierto? Se pone muy denso. Por lo tanto, o sea, la gran mayoría va a salir, ¿verdad? Por lo tanto, si se fijan, aquí vamos a definir este sector como un lugar de mayor concentración. ¿Ya? ¿Y por qué es un lugar de mayor concentración? Porque hay más ¿Por qué se solutos. fue la luz? Porque yo no tengo. Ah, el vecino sí. Yo no tengo no me sale en el libro Ay, perdón, alguien les decía si quiere, a ver. Me equivoqué. Disculpa, estaba sin internet en este ratito. No escuché la pregunta, nada. Ya, estábamos hablando de qué lugar tenía mayor soluto, ¿cierto? Dijimos que el medio externo porque había mayor cantidad de puntitos azules, ¿cierto? En este caso no es una obligación, no quiere decir que siempre el exterior tenga mayor cantidad de solutos. Solo estamos mirando, ¿verdad?, este ejemplo, ¿ya? El lugar en donde haya más soluto, vamos a decir que es un lugar con mayor concentración, ¿ya? Y el lugar en donde hay menos solutos, como en el caso de aquí abajo, es el lugar de menos concentración. A lo mejor es mi internet. ¿Y si apago mi cámara? Voy a probar si es que les ayuda un poquito, ¿ya? En mi internet que estaba complicado, ahora lo cambié. No, lo que pasa es que alguien más también me dice que tiene problemas con el internet. Pero al yo apagar la cámara, a ustedes les va a requerir menos internet para conectarse. Por eso lo apagué la cámara, ¿ya? Espero que igual puedan entenderme, ¿ya? Entonces, aquí estamos definiendo, ¿verdad? ¿Qué se refiere con mayor concentración o menor concentración, ¿ya? Entonces, ¿ya? Mayor cantidad de puntitos azules, o sea, mayor cantidad de solutos, vamos a tener una mayor concentración con respecto al medio, en este caso interno, que tiene menos concentración, ¿ya? La pregunta, ¿cierto? ¿En qué dirección se debe mover la sustancia para que no exista un gasto energético? ¿En qué sentido? Que sea ir en contra de la corriente. Dijimos que en un lugar muy abarrotado, ¿verdad? Lo más normal o lo más común es que queramos, ¿cierto? Si yo veo que afuera está desocupado, mejor, ¿cierto? Me voy al lugar que está menos ocupado, ¿ya? Eso implica, ¿cierto? Un movimiento que se define como a favor de gradiente, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, estamos diciendo que cuando vamos de mayor concentración a menor concentración, vamos a estar haciendo un movimiento a favor de gradiente en el cual, ¿verdad? No utilizo energía. ¿Por qué no utilizo energía? Porque no me tengo que chocar con nadie para poder pasar, por ejemplo. No hay nada que me impida pasar a este lado que está más desocupado, ¿ya? Imagínenselo. A ver, el mejor ejemplo que yo daba en mis clases era, chiquilla, si yo estoy en clase y la clase está fome, ¿ya? Supongamos, y la puerta está abierta, y la profesora dice, salga el que no quiera estar en clase. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la gradiente? Salir, por cierto, o sea, ya. ¿Qué va a pasar? Todos van a querer salir porque adentro están todos encerrados y van a querer salir, ¿cierto? O sea, estamos yendo a favor de la gradiente. Y ellos van a salir voluntariamente, ni siquiera van a gastar energía en salir, ¿verdad? Eso es a favor de la gradiente.
y no vamos a usar nada de energía porque afuera tenemos mucho espacio y no nos vamos a tener que pelear con nadie para poder salir, ¿ya? Porque piensen que aquí, por ejemplo, en este dibujo, estos van a poder pasar por cualquiera de estos lugares, ¿ya? Entonces, cuando vamos de más a menos, estamos yendo a favor, ¿ya? En este caso, la dirección va a ser desde el medio externo hacia el medio interno, ¿ya? Catrina, Es lo que Catrina, yo les muestro en esta imagen, ¿verdad? Hay mucha bulla. Sí, ahí recién apagué el audio, no sé quién. Ya, entonces, si se fijan, lo que yo les comentaba. Porción externa, ¿verdad? La favor del gradiente va a ser de más a menos, o sea, de mayor gradiente, o sea, de mayor concentración. No me deja escribir ahora, así que mi internet yo creo que está fallando. ¿Ve? No quiere. A ver, ahora de nuevo. A ver si me toma. Ahí sí. Mayor concentración a menor concentración. Viene una pregunta clave. ¿Eso va a ser hasta que todos pasen? No. ¿Ya? Ellos van a pasar hasta que esto llegue a un equilibrio. ¿Ya? La célula no va a dejar que entren ciertas sustancias de más. Cuando ya entró lo que se necesita, no deja pasar más. Porque si se pasaran todas hacia acá, todas a favor de gradiente, ¿qué va a pasar? Aquí van a quedar menos y aquí van a quedar más. ¿Y qué creen que va a pasar? Se van a volver a salir, ¿ya? O sea, vamos a tener un movimiento a favor de gradiente siempre y cuando no hayamos alcanzado el equilibrio. Si alcanzamos el equilibrio, el movimiento no se detiene, sino que así como entra, también sale. Se habla de un equilibrio dinámico, ¿ya? Estamos más o menos estables, pero sigue o sale uno y entra uno, sale uno y entra uno, por dar un ejemplo, ¿ya? O sea, mantenemos una cantidad estable, ¿ya? Si la sustancia química se mueve en contra de la gradiente de concentración, ¿qué nombre recibe este tipo de transporte? Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, cuando ocurre lo contrario, o sea, recuerden, más concentración, y aquí hay menor concentración. Pero hay algunos que son porfiados. ¿Y qué hacen? Ir en contra. O sea, la lógica es ir así, ¿cierto? Eso sería ir a favor. No quiere decir que siempre sea hacia abajo. Estamos hablando del ejemplo, ¿cierto? Hay algunos que son porfiados e igual quieren entrar. ¿Ya? Pongámoslo en una expectativa, ¿ya? Yo ya tengo una sala con mis 35 alumnos, ya estamos bastante completos, ¿ya? Pero yo digo, a todo el alumno que logre entrar a la sala le coloco un 7. ¿Qué creen que va a pasar? todos entran. Van a entrar todos. Sí. Lógico. Y de hecho, para poder entrar voy a tener que gastar energía porque estoy yendo en contra de la naturaleza, ¿cierto? Si yo abro la puerta, la naturaleza es que salgan. Y al ir en contra, yo tendría que entrar de manera forzada. Por lo tanto, aquí se puede hacer, ¿ya? Ellos pueden ir en contra de la gradiente, pero aquí hay un gasto de energía, ¿ya? No pasa gratis. Tienen que gastar energía para poder ingresar. A este tipo de transporte, que es el porfiado, ¿ya? De cierta forma, se le llama mecanismo de transporte activo, ¿ya? Activo porque obviamente va a tener que tener por obligación un gasto de energía, ¿ya? No van a pasar por las buenas, van a pasar de manera obligada, ¿ya? ¿Cómo le llamamos al caso anterior? Cuando íbamos a favor de gradiente. Transporte pasivo, ¿ya? ¿Por qué pasivo? Porque no hay ningún gasto energético, es un movimiento natural, ¿ya? O sea, tenemos dos opciones. Transporte pasivo, el que es a favor de la gradiente,
o sea, ir de más a menos, o transporte activo, que es ir en contra de la gradiente, o sea, ir de menos a más. ¿Ya? Por ejemplo, este movimiento, según las flechitas que nos indican, ¿es a favor o en contra de la gradiente? A favor. A favor. Muy bien, es a favor, ¿verdad? Porque nos está indicando, ¿cierto? De mayor concentración a menor concentración. Entonces, ¿este es un transporte pasivo o activo? Pasivo. Pasivo. Perdón. Perdón. Ay, un transporte pasivo. Esto quiere decir que no gasto energía. ¿Ya? No gasto energía por ningún motivo. Ya me aprovecho de las circunstancias. ¿Ya? Este Porfiado. este es el porfiado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos en a favor o en contra? En contra. En contra. Este es Don Contreras. En contra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama este transporte? Activo. Muy bien, activo. La escucho como un robot, con gasto de energía, pero adivine lo que dijo. Con gasto Gasto de de energía. energía. Muy bien, ¿cierto? Esto no es tan difícil. Ay, ¿por qué ese timer no me deja escribir? Energía. ¿Ya? Los dibujos, la verdad, ayudan bastante a entender el proceso. ¿Ya? Sabemos, ¿cierto? Siempre el porfiado va a tener que gastar energía. ¿Ya? El que lleva la contraria siempre tiene que insistir. Y eso implica gastar energía. Así me lo aprendí yo cuando chica. Cuando uno porfía, tiene que insistir, ¿verdad? Así que ahí nos damos una idea. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto? Aquí hay una gradiente de concentración. ¿Ya? ¿Existe alguna relación entre estas situaciones? Si se fijan, la imagen y lo que acabamos de ver. Sí. ¿Sí, cierto? Sí. ¿A qué tipo de transporte se parecería esto? El que gasta energía. Muy bien, el que gasta el activo, claramente. Y pregúntenle a esas personas que trataron de subirse al metro. ¿Gastaron energía? Sí, porque tuvieron que llegar corriendo a la escalera, Bastante. pelearse con todo el mundo, ¿cierto? Y harto. Por eso uno llega muerto. Yo me tocó un par de veces, gracias a Dios no vivo ahí, pero me tocó por estudio, ¿cierto? Ir. No, no se lo recomiendo a nadie. Y eso que uno igual podría decir que en el rodoviario pasa. En cierto, o sea, pasaba al menos durante, previo pandemia, yo creo que me puse un poco pituca y desde la pandemia que no me subo una micro porque me da miedo. ¿Ya? Yo le tengo respeto a esto. Así que ando en el auto. Antes cuando iba sola a Rancagua, tomaba la micro igual. Ahora prefiero ir en el auto, pero por una cosa, por mi salud mental. ¿Ya? Pero en general en el rodoviario también pasaba en los horarios en donde salían los estudiantes de la escuela. Sí, lo de los liceos. También había que estar ahí Siempre con el estaba- bolso pasando, que tú ponte más adelante, ¿cierto? Que la puerta, o sea, un transporte activo. O sea, el mejor ejemplo para nosotros acordarnos del transporte activo es esta imagen, ¿cierto? Sí. Y de hecho, claramente es un transporte activo, porque imagínense, la gradiente aquí a favor sería hacia allá, porque aquí hay más gente que adentro, Sí. pero de cierta forma tenemos menos espacio. Y la gente que está adentro, que se quiere bajar, también tiene que ir en contra de la cantidad de gente que hay afuera. Por lo tanto, implica un gasto energético bastante considerable, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, le quise mostrar esta imagen porque yo suelo hacerlo con los alumnos, porque estábamos ahí en la sala, ¿cierto? Y le decía, ya, ¿qué pasa si ahora yo les abro la puerta? Y así era más fácil, pero
esta imagen del metro nos muestra claramente lo que estaría haciendo el transporte activo. Y aquí cada persona estaría representando, ¿verdad?, a un soluto, ¿cierto? A una sustancia que quiere ingresar o que quiere salir. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que existe un transporte pasivo sin gasto de energía, ¿cierto? Sí, no hay, o sea, lo quería poner con un símbolo, pero sin energía, de manera, ojo, sin energía de manera directa. O sea, no quiere decir que lo gaste, pero alguien a lo mejor lo está gastando por él. Y el transporte activo con energía. ¿Ya? Pero dentro de este caso vamos a tener, ¿cierto?, distintas formas de entrar. ¿Ya? Lo importante es saber que sin energía y a favor de gradiente. Esto es lo que tienen en común ellos. Y este es con energía y en contra, ¿ya?, de la gradiente. Dentro, entonces, del transporte pasivo, vamos a tener tres opciones. La difusión simple, la difusión facilitada y la osmosis, ¿ya? Vamos, obviamente, a ver qué significa cada estas palabras, porque osmosis parece de otro planeta, pero no es algo tan alejado de nosotros. De hecho, por ejemplo, a las mujeres que nos gusta cocinar o a los hombres que nos gusta cocinar o nos gusta regar nuestras plantitas, nos va a explicar, ¿cierto?, de cierta forma, algunos fenómenos, ¿cierto?, de nuestra casa. ¿Ya? Vamos a poder entender algunas cosas. Y la difusión facilitada, a su vez, se divide en base al canal iónico o carrier o permeasa, que tiene que ver con el tipo de proteína que deja pasar. ¿Ya? Pero lo vamos a ver con un dibujo para que sea más sencillo. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cierto?, tuvimos ¿cierto?, un punteo de lo que yo les puse arriba, ¿cierto?, que el transporte pasivo en general es a favor de la gradiente de concentración, no gasta ATP. ATP significa energía. Lo que pasa es que aquí nos está diciendo ATP, que es el nombre de la molécula de energía. ¿Ya? ¿Qué significa ATP? Adenosín trifosfato. ¿Ya? Que es una molécula interna. Se podría decir que es la moneda con la cual estamos pagando la energía. ¿Ya? Y el tercero, el transporte pasivo ocurre hasta lo que yo les decía, hasta alcanzar un equilibrio. Por ejemplo, acá tenemos el medio extracelular y el intracelular. De hecho, en esta imagen es súper explícito. En el medio intracelular no hay ningún soluto, ¿ya? Y nos va mostrando qué pasa a medida que avanza el tiempo, ¿ya? El tiempo avanza hacia allá. No puedo dibujar tan abajito, a ver. Me quedo muy al límite la imagen. Ahí está avanzando el tiempo. A medida que avanza el tiempo, los solutos que están en el medio extracelular, a favor de gradiente, ¿verdad?, van a pasar al medio intracelular a través de la membrana. ¿Ya? ¿Lo van a hacer hasta cuándo? Hasta que mantengamos, ¿cierto?, un equilibrio entre lo que hay afuera y lo que hay adentro. ¿Ya? Por lo general, cuando llegamos al equilibrio, se habla de un movimiento, de un equilibrio dinámico, dijimos, ¿cierto? O sea que hay movimiento en ambas direcciones, pero mantenemos una cierta estabilidad. ¿Ya? Entonces, acá en esta imagen vamos a tener los distintos transportes pasivos. ¿O cuál es la diferencia? El primero es la difusión simple, ¿ya? La difusión simple, como lo dice su nombre, es la más fácil, ¿ya? En el sentido de que es la más sencilla. ¿Por qué? Porque habla de que una sustancia va a entrar y va a pasar a través de la bicapa, ¿ya? Y ya se cuela, por decirlo así, entre los espacios disponibles. Nadie la ayuda, ella llega y pasa, ¿ya? ¿Qué moléculas pasan por ahí? Moléculas pequeñas, ¿ya? Esa es la difusión simple. Pasamos libremente, ¿verdad? Por la... Espérenme. A ver, ahí sí. Ahí sí. Entonces, pasan libremente por la bicapa, no le piden permiso a nadie, ¿cierto? Pero, ¿qué deben cumplir? Ir
a favor. Mientras estemos pasando a favor, él va a poder pasar sin ningún problema. Pero existen otras sustancias que son un poquito más grandes y no caben por este espacio, ¿ya? Entonces, ellas necesitan pasar a través de una difusión facilitada. ¿A qué nos estamos refiriendo con facilitada? A que le ayudan, ¿cierto? ¿Qué le ayudan? Las proteínas, ¿ya? Recuerden que dijimos que teníamos proteínas que traspasaban la membrana, ¿ya? Y dentro de esas proteínas vamos a tener, ¿cierto? Dos tipos, que son los canales iónicos y los carrier o permeasa. ¿Cuál es la principal diferencia? Los canales iónicos es como su nombre, es un canal, es una tubería. Esto quiere decir que va a dejar pasar cualquier sustancia que vaya primero a favor del gradiente y que quepa en el espacio entre ellas, ¿ya? Se podría decir que ya no selecciona lo que deja entrar, ¿ya? Y además, esas sustancias deben tener una cierta carga eléctrica, ¿ya? De ahí que venga con el concepto de iónico, ¿ya? O sea, ellas van a dejar pasar todo lo que quepa en su canal. Es una tubería. Pero los carrier y permeasa también son proteínas intermembrana como esta, que traspasan, ¿cierto? O están ubicadas en ambos lados, pero estas son específicas. Si se fijan, tiene una zona de reconocimiento, ¿ya? En la cual, ¿cierto? Ella ingresa a esta sustancia, la reconoce porque si se fijan encaja perfectamente y una vez que la reconoce, la deja pasar. Esa es la principal diferencia entre ellas, ¿ya? O sea, dentro de la difusión facilitada, se llama así porque le ayudan ciertas proteínas, ¿verdad? Una en donde no reconocemos las sustancias, las dejamos pasar, y otras en donde estamos reconociendo la estructura. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? ¿Casualidad? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Sí, se escucha bien. Ya. No se preocupe, Paola, prefiero preguntar y así salimos de duda. Es que ella me escucha mal, por eso yo quería saber si me estaban escuchando todas mal o es un problema de internet. Ya. Entonces, si se fijan, esa es la principal diferencia. Difusión simple, pasamos ahí sin ayuda de nadie. La difusión facilitada, ¿verdad? Ahí tenemos la ayuda de una proteína en la cual se va a llamar canal iónico cuando deje pasar lo que quepa, ¿cierto? Mientras tenga carga, o carrier. Carrier, no sé si ustedes lo conocen, los carrier eran zonas de... yo no soy muy ávida, ¿verdad? En lo que la historia de los automóviles ni nada de lo que es transporte particular. Yo sé que carrier se le llamaba un tipo de tren, ¿ya? En este caso se hace referencia, ¿cierto?, al transporte de carga. En este caso estamos transportando una sustancia que reconocemos, ¿ya? Ahí yo me declaro incompetente, habría que averiguar lo que era un carrier. Yo sé que tiene que ver con el transporte, pero no sé a qué tipo de transporte le estamos haciendo referencia. Pero es eso, ¿ya? Y permeasa, ¿cuál es el otro nombre? Eso sí me lo sé. Hace referencia a que es permeable, ¿ya? Se podría decir que actúa como enzima, ¿verdad? Y permite el paso, ¿ya? Pero cualquiera de los dos nombres es correcto, implica la misma estructura, ¿ya? ¿Qué tienen en común estas? Que no hay gasto energético, ¿ya? No utilizamos energía y siempre es a favor de la gradiente, ¿ya? Eso tenemos como que ahí grabarlo en nuestra cabecita. Si no hay gasto de energía, es a favor. Como yo en un esquema, y esto se los comento porque muchas veces lo he visto en las pruebas de validación, ¿cómo yo sé si un esquema es pasivo o activo? Generalmente va a venir dibujado cuál es la gradiente de concentración. Nos van a decir que aquí hay mayor gradiente y aquí hay menor gradiente. Y generalmente colocan el símbolo de E, ¿ya? Si no están colocando la E, es porque no están implicando energía.
Y así nosotros podemos saber si es un transporte activo o pasivo. Por ejemplo, si aquí nos dicen que esta es la gradiente, ¿ya? Gradiente, y me están indicando que esta flechita no es para acá, sino que hacia afuera, ¿cierto? Y nos colocan aquí una E, es porque el dibujo sería un transporte activo, ¿ya? Porque sale mucho esa pregunta. Siempre nos tenemos que fijar hacia dónde va la gradiente y hacia dónde nos están diciendo que la sustancia va, ¿ya? En este caso, si se fijan, no está dibujada la gradiente, pero yo digo más y menos, y además nos están diciendo, ¿cierto? Si se fijan, la gradiente es hacia allá, y si se fijan, todos los transportes van en la misma dirección, ¿ya? Además, al darnos los nombres, nos dicen cuáles. Si no nos sale el nombre, tenemos que mirar eso, ¿ya? Porque es una pregunta que se repite mucho, chicos, ¿ya? En cambio, el transporte pasivo, ¿ya? Es un transporte con gasto de energía, ¿ya? O sea, perdón, el transporte activo, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de transporte pasivo, ¿ya? Que es un transporte, a ver, es pasivo, pero porque no gasta directamente la energía, lo hace otro, ¿ya? ¿Hay un gasto de energía de por medio? Sí, pero es por otro motivo, no es porque él lo esté realizando. Por ejemplo, tenemos los tipos de cotransporte, ¿ya? ¿Cuáles son los cotransportes? Tenemos el sin porte y el antiporte. Los vamos aquí a dividir para que los analicemos. El sin porte es cuando una molécula que está siendo reconocida permite que otra se cuele con él, ¿ya? Es como decir, yo tengo una entrada para el baile, ojalá pudiéramos ir a un baile, y yo llevo un invitado, ¿ya? Y los dos entramos al baile, ¿ya? Siempre, obviamente, a favor de la gradiente, ¿ya? Eso es el sin porte. ¿Se fijan? Si yo entro, el otro entra y entramos juntos. En cambio, el antiporte, ¿ya? Es una instancia en donde, por ejemplo, acá nos muestran que uno se unió, ¿cierto? Este está saliendo y este va a aprovechar, si se fijan, él aprovecha el circulito, aprovecha que él abrió la puerta para salir y él aprovecha de entrar, ¿ya? Es como que nos coláramos, ¿ya? Aprovechamos que el que viene ahí abrió la puerta para salir y nosotros ahí nos metimos de pasada, ¿verdad? Si se fijan aquí, él entra y este aprovecha de salir. O sea, encontró un vacío para poder colarse. Por eso se habla de un transporte de cotransporte. Es pasivo, porque él está aprovechando que alguien más abrió la puerta, ¿ya? Él no está generando un gasto. Él solamente se aprovecha, ¿ya? En este caso, yo no quiero ir a la fiesta, me voy, y este aprovechó que yo me fui de la fiesta, ¿verdad? Dejé la puerta abierta y entré. Si se fijan, lo interesante es que si los dos entran, van en la misma dirección, o los dos salen, ¿ya? Pero en este no. Uno entra, el otro sale. Uno entra, el otro sale. Y se aprovecha de ese movimiento, ¿ya? Ya. Es bastante entretenido cómo, ¿cierto? Aprovechan que alguien más está gastando energía, ¿verdad? Para poder ingresar, ¿ya? Y estos se llaman cotransportes. Y el último que tendríamos que analizar dentro de los transportes pasivos es la osmosis, ¿ya? Y aquí me van a tener que tener paciencia. ¿Por qué? Porque aquí es un movimiento bastante interesante, es un transporte pasivo. Este involucra siempre a la molécula de agua, ya la osmosis está hablando respecto a cómo se comporta el agua, ¿ah? Y para ello tenemos que tener en cuenta algunas características del agua, ¿cierto? ¿Qué tiene de especial el agua? ¿Qué es lo que anda haciendo siempre? ¿Qué hace por naturaleza el agua?
¿Cómo? ¿Qué hace? Ya, hidrata, ¿cierto? Sí, pero por ejemplo, si yo tengo una tacita de té y le echo agua, ¿qué hace? Ahí hay a lo mejor un concepto que ¿Se no. enfría? Ya, dependiendo, pues no he dicho en qué, dependiendo si le echo agua caliente o agua helada, Ah, ¿verdad? A ver, aquí a lo mejor tendríamos que analizar un concepto que a lo mejor no recuerdan. El agua, por naturaleza, le gusta disolver cosas, ¿cierto? No sé si me siguen la idea. Por ejemplo, si yo tengo un sobre de jugo, lo echo a un jarro, ¿qué hago? Le echo agua, lo disuelvo, ¿verdad? Sí. exactamente. Cuando me preparo un café, echo el polvito de café, le echo agua Se y disuelve. disuelvo el café, Vuelve. ¿verdad? ¿Sí? Tengo ahí un castillito de arena, viene una ola, lo disuelve. ¿Sí o no? Es la Correcto. naturaleza del agua. Tenemos una construcción en la orilla de la playa, viene un terremoto, un tsunami, ¿cierto? Disuelve. ¿Ya? En cualquier instancia de la vida, el agua, ¿cierto? De cierta forma está disolviendo, ¿verdad? Disuelve O estructuras. destruye. Claro, o destruye. Pero al final está disolviendo, está separando las moléculas, ¿o no? Si lo vemos a grandes rasgos. Entonces, ¿por qué les explico esto? ¿Ya? Porque la osmosis es un transporte pasivo, pero en el cual vamos a ver cómo el agua se mueve, teniendo en cuenta su naturaleza. ¿Ya? Y aquí obviamente les voy a leer los parrafitos que les puse aquí. Dice, el movimiento de moléculas de agua es a favor de su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Ellos no se van a mover a ver, ¿cómo decirlo? No se van a mover en base a donde hay más soluto, sino que se va a mover de donde hay más agua a donde hay menos agua. ¿Ya? Esa es la diferencia. En los otros transportes era de donde había más soluto a donde había menos soluto. En el caso de la osmosis es de donde hay más agua, que está desocupada, por ejemplo, a donde hay menos agua, que está más ocupada, ¿cierto? Hay menos agua disolviendo sustancias. ¿Ya? Este obviamente no utiliza ATP, no utiliza energía, ¿verdad? Y el agua se moviliza a través de la bicapa de fosfolípidos, o sea, ella puede pasar por difusión simple o por canales especiales llamados acuaporinas. ¿Ya? ¿Cuáles son las acuaporinas? Son unas proteínas como las que vimos antes, ¿verdad? Que su única función es dejar pasar agua. ¿Ya? Ojo, molecularmente el agua se escribe H2O. ¿Ya? Esta es una acuaporina, ¿ya? La que tengo aquí, que es una proteína transmembrana que es especialista en dejar solo pasar agua. ¿Ya? En este caso, si se fijan, los puntitos azules no son solutos, sino que son moléculas de agua. En este caso, está pasando donde hay más agua a donde hay menos agua. ¿Ya? ¿Ya? En este caso, ojo, que muchas veces la vamos a ver relacionada. Por ejemplo, vamos a ver las moléculas de agua y yo voy a dibujar aquí unos puntitos de soluto. ¿Ya? Pregunta, ¿dónde hay más soluto? Abajo. Abajo, ¿ya? Por lo tanto, aunque aquí haya mayor concentración de solutos, hay menor concentración de agua. Por lo tanto, la gradiente tiene que ser a favor del agua, no del soluto, sin importar que aquí haya más soluto, ¿ya? Eso es importantísimo porque muchas veces salen estos ejemplos, ¿verdad?, de distractores. En la osmosis a nosotros nos importa donde hay más agua y esa agua se va a mover hacia donde hay menos agua, sin importar, ¿verdad?, la cantidad de solutos. En ocasiones nos va a importar, porque obviamente, si acá tenemos muchos solutos, es porque el agua no lo está disolviendo, ¿verdad? Y esa agua que está aquí desocupada, ¿qué va a hacer? Va a ir a disolver esos solutos para que no queden ahí acumulados, ¿ya? Por eso el agua se mueve a favor de la gradiente, ¿ya?
se podría decir que el agua donde está en mayor concentración está más desocupada. Y afuera ve que esas moléculas de agua tienen muchos solutos, entonces tiene trabajo de más. ¿Y qué van a hacer ellas? Van a ir a ayudar, ¿ya? Porque recuerden que al agua le gusta disolver, ¿ya? Entonces, van a existir, a partir de este concepto de que nos gusta disolver, van a existir distintos tipos de soluciones, ¿ya? Aquí estamos hablando del concepto de soluciones no como el de resolver un problema, ¿ya? Aquí estamos hablando de solución al concepto de una preparación, ¿ya? En muchas ocasiones, para poder hacer la diferencia, en vez de usar la palabra solución, se utiliza la palabra disolución, ¿ya? Estamos hablando de que disuelve, ¿ya? Pero en este caso, tanto solución como disolución son sinónimos, ¿ya? ¿Qué implica una disolución o solución? Un solvente más un soluto, ¿ya? Este caso, el solvente, por ejemplo, si acá tenemos agua y sal, un vaso con agua con sal, el solvente vendría siendo el agua y el soluto es la sal. ¿Ya? ¿Hasta ahí bien? Por ejemplo, cualquiera en nuestra casa puede preparar agüita con sal, ¿cierto? Pero esa agüita con sal puede ser de tres formas, ¿ya? Que hagamos una solución hipotónica. ¿Qué quiere decir? Que le echamos poca sal al agua, muy poquita. Una solución isotónica que tenga igual concentración de agua y de sal, ¿cierto? O una solución hipertónica que tenemos más sal, ¿cierto? Que agua. ¿Ya? O sea, no sé si se entiende esa idea. Por ejemplo, vamos a ver un dibujo. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, dos comparaciones. ¿Ya? Me voy a ir aquí. Ya acá tenemos mezclas, ¿ya? Porque en la vida tenemos que saber, por ejemplo, que nuestras células, dijimos que no son solo agua, ¿cierto? Que tenían ciertos minerales y sustancias disueltas, ¿verdad? Por lo tanto, se podría decir que estas sustancias tienen solutos, ¿ya? Y el agua que está ahí contenida en estas sustancias, o estas disoluciones, tiene movimiento, ¿verdad? El agua va a querer moverse, ¿ya? En este caso, por ejemplo, nos ponen tres ocasiones: el medio isotónico, el medio en este caso, déjenme ver el dibujo, porque aquí tengo tapadito. Ahí sí. Tenemos un medio, ¿cierto? Hipertónico. Y acá tenemos un hipotónico. Y se los voy a explicar. Un medio isotónico, iso significa igual. Que si se fijan acá, ¿verdad? Los puntitos azules son las moléculas de agua y los puntitos verdes vendrían siendo los solutos. Si nosotros contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 solutos en el medio extracelular y tenemos 4 solutos en el medio intracelular. Por lo tanto, el agua se podría decir que no tiene un movimiento aparente, ¿ya? ¿Por qué? Porque al estar en igual concentración, se podría decir que se mantiene estable, ¿verdad? ¿Qué pasa con una célula animal, por ejemplo, un glóbulo rojo, cuando estamos en una solución isotónica? ¿Qué quiere decir? Que el ingreso de agua a la célula, como la salida, va a ser en igualdad de condiciones porque estamos ante una situación de igualdad. Pero, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo tomo ese glóbulo rojo y lo echo en un agua con mucha sal? Mucha sal. ¿Qué va a pasar? Si se fijan, el medio intracelular tiene 4 solutos y el medio extracelular tiene muchos solutos. Tiene más, ¿cierto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¿Qué va a pasar con el agua? ¿Hacia dónde se va a mover? ¿Va a entrar a la célula o va a salir de la célula? Si afuera tenemos muchos solutos. Si acá yo tengo muchos puntitos. Muchos solutos. ¿Va a salir? Va a salir, porque dijimos que el agua es una trabajadora, por lo tanto, ve que afuera necesitan ayuda y el agua sale de la célula. En el caso de la célula animal, si colocamos un glóbulo rojo en estas condiciones, ocurre un proceso que se llama crenación, ¿ya? Que es cuando el glóbulo rojo, o la célula en este caso, se vuelve como una pasita porque se deshidrata, porque el agua sale desde el interior hacia el exterior. ¿Ya? Exterior. Pero, ¿qué pasa cuando yo coloco una solución hipotónica y una célula que es hipertónica? Tenemos mucho soluto en el interior. ¿Qué creen que va a pasar con el agua? ¿Va a entrar o va a salir? Si adentro tenemos mucho soluto. ¿Va a ¿Se entrar? mantiene? Aquí se ¿Va a mantiene. entrar? Va a entrar. Va a entrar, ¿por qué? Porque adentro hay mucho que hacer, por lo tanto el agua entra. ¿Ya? Y en este caso, el glóbulo rojo actúa como un globito. O sea, va a llegar a un punto en donde no va a poder almacenar más agua, porque está entrando el agua, y va a explotar, ¿verdad? Como un globo, se infla demasiado. A ese proceso se le llama citólisis, ¿ya? Pero si se fijan, dependiendo de la solución, vamos a tener tres opciones. Ojo, que en condiciones normales nosotros deberíamos tener este medio, o sea, siempre tener regulado la cantidad de sustancias que ingresan con las que salen, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de la osmosis, ¿ya? En el caso de la osmosis, es muy importante que es a favor de la concentración del agua, pero en contra, yo escribo feo, pero ¿dónde está el internet medio malo? Pero en contra de la concentración de solutos. Entonces, si es en contra de la concentración de solutos, que es cierto una de las definiciones que nos dan, ¿por qué se considera un transporte pasivo? ¿Por qué creen que se sigue considerando un transporte pasivo? No gasta energía, ¿ya? Y esa es la clave. Porque en sí es a favor de gradiente, pero no de soluto como la definición que dimos, sino que es a favor de la concentración de agua y en contra de la concentración de solutos, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que pasa, verdad, con las células vegetales, ¿ya? Tenemos tres opciones: el estado de turgencia, un equilibrio dinámico y la plasmólisis. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Es la cantidad, ¿cierto?, de agua que estamos incorporando. En turgencia es cuando aplicamos más agua, ¿cierto? Ingresa mucha agua, ¿ya? Este no explota como un globito, o sea, esta es una solución hipotónica. Este no explota porque tiene una pared celular. El equilibrio sería lo óptimo, ¿verdad? Que tenemos sería una solución isotónica. Y cuando no le aplicamos agua, ¿cierto? Tenemos una solución hipertónica. ¿Y qué pasa? El agua sale de la plantita, ¿verdad? Y pasa lo que estamos viendo ahí en la imagen, que se nos secó la plantita porque se deshidrató. ¿Ya? Ojo que a veces las soluciones hipotónicas también son malas porque hacen que la célula, ¿cierto?, tenga más agua de lo que necesita, y bajo algunas plantitas, ¿cierto?, puede llegar a generar pudrición, ¿ya? Así que eso se los comento,
¿Ya? Hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejar hasta el transporte pasivo y la próxima clase vamos a hablar respecto al transporte activo. ¿Ya? Espero que haya servido bastante, que haya sido clarificador para algunas cosas y nos veríamos la próxima semana. ¿Ya? Que estén muy, muy bien. Me despido. Igual usted, profe. Igual, Chao. Igual. chao. Ya, chao, chao, que les vaya bien.